buenos días con todos chicos, sean bienvenidos a una nueva conferencia de este proyecto Un médico nunca para en su tercera edición. Hoy tenemos el gusto de hablar de otra materia básica que es histología. En este caso vamos a ver el tema de tipos de tejidos. Es un tema súper importante que sin duda nos sirve mucho para ir recordando y para seguir aprendiendo un poco más sobre histología. Para ello vamos a contar con la ponencia de David Lanchimba, quien es estudiante de medicina del sexto semestre de la Universidad Central del Ecuador, a quien agradezco por su tiempo y a continuación le doy el paso para que se presente y continuemos con la conferencia. Ya saben que si Eh, tienen preguntas pueden alzar la mano, prender su micro o pueden dejarlas en el chat. Entonces te dejo, David. Bienvenido. ya, muchas gracias, Steffi. Bueno, chicos, como les dijo Steffi, mi nombre es David Lanchimba, soy estudiante del sexto semestre de la carrera de medicina de la Universidad Central. También colaboraba para lo que es el laboratorio de histología como ayudante cuando estábamos en la parte presencial. Entonces me pareció súper interesante trabajar de esta manera, ¿no es cierto? Dándoles de una forma distinta, se podría decir, adaptándonos a esto que es la virtualidad, pero de una forma que se pueda aprender, que se pueda entender, sobre todo lo importante que va a ser la histología, al menos en estos primeros semestres para ustedes. Para mí es un gusto estar aquí, para mí también es una gran oportunidad poder compartir parte de mis conocimientos con ustedes. Y pues como les dijo Steffi, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano, pueden prender sus micrófonos, pueden dejarla en el chat. Y entonces creo que por honor al tiempo vamos a empezar. ¿Me permites compartir pantalla, Steffi? Y déjame, ya te hago confites para que. Listo, ya está. Me confirma si es que puedes. Ya, veamos. Quizá ya puedan visualizar la pantalla. No, yo no veo nada. Eh, Ahora ya se está cargando. Ahora ya. Sí Sí, se ve, David. ya. Ya, listo. Entonces, bueno, ya les di la bienvenida. También de parte de lo que es la Secretaría de Ciencia, Academia y Investigación, nosotros tenemos un post en Instagram con los que hemos trabajado con el grupo de Steffi, con André Intriago. Muchos le conocerán, otros quizá no. Entonces, en este post que tenemos por acá, lo pueden encontrar en Instagram, es ciencia.juntos. Ahí ustedes pueden encontrar diversos tipos de Instagram en los que tienen resumida bastante información. Y si les es útil la información, es bastante buena, bastante resumida con puntos clave. Entonces, tengo dos pantallas, ¿no? Una pantalla acá y otra pantalla compartida. Entonces, para explicarles mejor algunas placas, voy a estar viendo acá, pero no es que no les esté prestando atención, chicos. Bueno, entonces, vamos a empezar, ¿no? Eh, como como parte del objetivo de este curso o de esta charla que en sí podemos dar, el objetivo de este curso es conducir al estudiante a comprender la microanatomía de las células principalmente y los tejidos y órganos y a correlacionar con su estructura y su función. Eh, quizá para, quizá para muchos de ustedes, la bibliografía que se les recomienda es esta bibliografía que principalmente nosotros utilizamos en la Escuela de Medicina de la Universidad Central, ¿no? Es la Histología de Senecer en su cuarta edición y con la que ustedes van a trabajar. Y también el Atlas de Histología Normal de Di Fiori, de Mariano Di Fiori, y como un plus, se podría decir, una histología bastante buena que tiene temas bastante completos con lo que se relaciona a la biología molecular, a la genética de los tejidos. Es la histología de Ross, que también
lo pueden tener como referencia. Es un libro bastante bueno, bastante didáctico, con el que incluso ustedes pueden trabajar los cortes histológicos, ¿no? Y se pueden adaptar a la virtualidad. Este libro de la histología de Ross es bastante bueno porque al final de cada capítulo les enseña el tejido en sí y les enseña a diferenciar cada una de las partes del tejido. Y es muy bueno para trabajar, de hecho. Vamos a dividir estas 2 horas más aproximadamente que nos quedan en lo que es las generalidades, más que todo realizar una parte práctica de lo que es el manejo adecuado del microscopio, se podría decir. También vamos a revisar cómo identificar las partes de los tejidos básicos, pero en honor al tiempo lo vamos a hacer eh, a una manera flash, se podría decir. Igual, después de cada tema, vamos a abrir una parte de preguntas de qué será de unos 3 o 5 minutos, exagerando, donde vamos a revisar, ¿no? Entonces ahorita vamos a empezar con la introducción a lo que es la histología y a lo que es el estudio del microscopio principalmente. Con respecto a esto, la histología podemos decir que es una ciencia básica de la medicina que nos permite el estudio de los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Principalmente se relaciona con el estudio de la microanatomía del tejido. Etimológicamente, la palabra va a venir de histo, que significa tejido, y logos, que significa tratado o estudio, y eso como una antesala breve de lo que es la histología. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la histología? Principalmente el objetivo que vamos a tener es que el estudiante de medicina comprenda las características histológicas de cada tejido principalmente. Tener en cuenta cuáles son los tejidos básicos y cómo pueden relacionar esto en su práctica clínica continua. Por ejemplo, yo les decía, soy estudiante de sexto semestre y desde el primer día, literalmente desde que yo empecé la carrera de medicina, es como que esta parte de la histología me ha seguido, porque el primer día que tuve clases fue la materia de histología. Después, en segundo semestre, ven histología 2. En tercer semestre, ven parasitología, que se correlaciona mucho con la histología. En cuarto y en quinto semestre, ven inmunología, ven patología. Entonces, la histología les sigue al menos hasta la mitad de su carrera y si ustedes quieren, les sigue hasta más allá. Entonces, es muy importante, ¿no? Como una de las ciencias básicas. Y bueno, vamos a ver principalmente qué son los métodos histológicos. Brevemente, los métodos histológicos son un conjunto de técnicas que permiten el estudio de los tejidos y entre estos tenemos técnicas básicas como métodos de obtención de muestra, métodos de tinción y métodos de fijación de la muestra. Entonces vamos a hablar primero de lo que son los principales métodos de obtención de la muestra y entre estos tenemos a la biopsia y a la necropsia, que como ustedes pueden ver son dos conceptos muy diferentes porque la biopsia es un método de obtención donde obtenemos la muestra de un organismo vivo. Por ejemplo, en este caso le he puesto al animalito y la necropsia ya es cuando este organismo ya está muerto. Son los dos principales métodos de obtención de muestra. Y pues aquí nos surge la palabra que es un endoscopio. El endoscopio, como ustedes saben, muchos ya habrán oído, ¿no es cierto? Este endoscopio, dígame, ¿alguien quería hablar? ¿No? Bueno, ya. Como ustedes pueden ver, este endoscopio es una herramienta médico-quirúrgica, ¿no es cierto? Que permite la obtención de la muestra, principalmente cuando nosotros lo realizamos por biopsia. Entonces, este es un instrumento guiado por cámara, como pueden ver aquí. Como pueden ver aquí, es un instrumento guiado por cámara que posee un manubrio y una manguera principalmente, que permite la movilización de este instrumento por cualquier tipo de cavidad. En la punta, este va a tener una especie de lente, ¿no es cierto? Y un mango al que se le permite adherir cada una de estas cuchillas. Estas cuchillas lo que hacen es realizar un corte del sitio que se desea estudiar principalmente. Y con respecto a los tipos de biopsia, nosotros tenemos diferentes tipos de biopsia, ¿no es cierto? Tenemos una biopsia digestiva alta cuando es del duodeno hacia arriba, es decir, que se va a estudiar con el endoscopio ingresando desde la cavidad bucal. La contraparte es la biopsia digestiva alta, donde el endoscopio va a ingresar por
por la cavidad colónica principalmente. También, como les dije, puede haber diferentes tipos de biopsia. En este caso tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos, como son la biopsia por la uretra peniana, la biopsia óptica y óptica, la biopsia Papa Nicolau, ¿no es cierto? Que es una técnica de estudio de lo que es la citología de las células vaginales principalmente, para ver los estados avanzados de infección por VPH. También tenemos dos tipos de biopsias que son importantes y que tenemos que diferenciar, la incisional de la excisional. Nosotros tenemos una biopsia incisional cuando se retira parte del órgano y la biopsia excisional es su contraparte, es cuando se retira el órgano por completo. Y por último tenemos la biopsia por aguja. Esta biopsia también es un tipo de biopsia especial que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, cuando realizamos el proceso ginecológico llamado amniocentesis, donde se tiene que extraer cierta cantidad de líquido amniótico para estudiar las anomalías genéticas o anomalías en el feto que se pueden prevenir, se podría decir. Incluso sirve para hacer pruebas de paternidad esta amniocentesis. Con respecto a a los métodos para obtener la muestra la muestra histológica, nosotros tenemos dos métodos que se utilizan actualmente en la práctica clínica. Primero vamos a hablar brevemente del método de la parafina. ¿Y en qué consiste este método? Consiste en realizar un taco o un bloque de parafina, realizar cortes al tejido y cortes microscópicos al tejido para poder ser estudiado. Y este método cuenta de lo que es un proceso de fijación. Es decir, por ejemplo, si yo quiero estudiar el hígado de una persona, ¿qué tengo que realizar primero? Primero, biopsia. Ya vimos lo que era la biopsia, ¿no es cierto? En un organismo vivo. ¿Por qué medio lo voy a realizar? Por medio de una endoscopía. Ya sabemos o tenemos una idea clara de cómo funciona esta endoscopía. Y una vez obtenida la muestra, nosotros tenemos que continuar con esta parte de lo que es el manejo adecuado. En este vamos a encontrar el método de la parafina, que es uno de los métodos más aplicados en medicina, y lo primero es la fijación. Una vez obtenido, por así decirlo, el pedazo de hígado, lo que se hace es fijar la muestra y se la fija en una especie de fijador conocido como formol, formaldehído o ETA. ¿Qué significa ETA? ETA significa ácido dietilamil, diamina tetracético, o también los óxidos de osmio principalmente. Después de esto sigue la deshidratación. La deshidratación se la hace con el fin de que el tejido pierda sus características naturales y esto se lo hacen alcoholes sucesivos principalmente. Primero, como podemos ver acá, se pone la muestra en un alcohol de 70% durante 2 horas, después en un alcohol de 80% otras 2 horas y así se continúa deshidratando la muestra para que pierda ciertas características proteicas y ciertas características hídricas, se podría decir. Después se hace el aclaramiento, que es una especie de lavado donde se utiliza principalmente agua destilada. Después se hace la inclusión en parafina. Entonces, una vez ya realizados los pasos anteriores, se coloca el tejido y lo que se hace es colocar la parafina. La parafina es una sustancia similar a lo que son a lo que son las velas que utilizamos en la casa. Entonces ahí se crea un cubito con medio de este instrumento que es el casé de Leucat y se obtiene el taco o bloque de parafina, por así decirlo. Y lo que después se realiza es un corte microscópico con este instrumento de laboratorio llamado microtomo. El microtomo es un instrumento de corte que permite realizar cortes muy, muy finos, cortes microscópicos en sí. Y después lo que se hace es la inversión de todo el proceso para obtener una coloración principalmente. Entonces quiere decir que de todo lo que yo hice tengo que hacer otra vez todo, pero al revés. Entonces empezaba con alcohol, como ustedes se acuerdan, al 100%, después voy a alcohol al 90%, alcohol al 80%, alcohol al 70% y procedo a la tinción. Las tinciones principales ya vamos a ver cuáles son, pero las más utilizadas son la hematoxilina y eosina. Y posteriormente el lavado, ¿no es cierto? Ahí. Ya.
Eso por su parte, pero actualmente con las nuevas tecnologías nosotros tenemos otro método para lo que es este tipo de estudio. Es el método de la congelación, donde este es un proceso sumamente rápido, como ustedes pueden ver, dura segundos. ¿Ya? En este se realiza con nitrógeno líquido principalmente. Una vez obtenida la muestra, se le sumerge en nitrógeno líquido y se realizan los cortes ahí mismo. Entonces me ahorro todo el proceso que hice de las 2 horas con eosina, de las 2 horas con los alcoholes sucesivos y es mucho más práctico y mucho más rápido. Ahora las principales distinciones que utiliza la medicina para lo que es la histología son, como les decía, la técnica de eosina hematoxilina, que es esta que podemos ver acá. La técnica de la tricómica de Mason, que principalmente se realiza para el estudio de lo que son las fibras. La coloración de Wright y Giemsa, que principalmente se utiliza para lo que es el estudio de la química sanguínea. La tricómica de Mallory, que principalmente se estudia para lo que son las células, los estadios de maduración de células, y el azul de metileno, que también es una técnica quizá poco empleada, pero sí también se utiliza en la práctica médica. Principalmente esta se utiliza por el costo. Y bueno, aquí ya vamos a empezar como que a la parte práctica, se podría decir. Esta es como que una antesala de lo que necesitamos saber. Bien. Entonces, con respecto al microscopio, ahora vamos a ver qué es un instrumento médico científico que nos permite la ampliación de los campos ópticos principalmente. Bueno, aquí tenemos el microscopio. Vamos a tener que quizá muchos de ustedes ya conozcan el microscopio, para otros quizás es nuevo. Entonces vamos a ver, ¿no? Con respecto a lo que este microscopio, a las partes esenciales de este microscopio. Ya déjenme ponerles ya. Este microscopio principalmente va a estar compuesto por un sistema mecánico y un sistema un sistema de objetivos y un sistema de sostén. Vamos a empezar por lo que es el sistema mecánico. El sistema mecánico, como ustedes pueden ver, toda esta parte que estoy subrayando es la base. La base, lo que le permite al microscopio es principalmente darle estabilidad. También otra parte mecánica es el brazo, toda esta parte que les estoy subrayando. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer es que se fija la base y sirve para transportar. Y también sirve como un soporte para lo que es, para lo que es la parte óptica, que es toda esta parte de acá, de la cual ya vamos a hablar en una siguiente diapositiva. También cuenta con un tornillo que se ubica a los costados, un tornillo que es mucho más grande, que tiene el nombre de macrométrico y el que se utiliza principalmente para dar nitidez. Y también tenemos un tornillo mucho más pequeño que igual se ubica a los costados, que es el tornillo macrométrico y permite principalmente, principalmente la visualización específica, se podría decir. Después tenemos la platina, que es toda esta parte negra que podemos ver aquí. La platina va a ser una placa metálica, como ustedes pueden ver, en su parte central tiene un agujero que va a permitir el paso de la luz, y en su superficie va a tener unas pinzas. Estas pinzas lo que van a permitir es que la muestra se fije a la platina. Y a cada uno de los lados de esta platina va a tener una especie de rieles, que se les conoce con el nombre de carro. Es una estructura principalmente que se mueve con tornillos, que son estos tornillos de dirección. A uno se le denomina tornillo X y a otro se le denomina tornillo Y. ¿Por qué X y Y? Porque al igual que una especie de plano cartesiano permite la movilización del carro para la adecuada visualización de la muestra histológica. Después tenemos la parte óptica, que es todo esto que tenemos por aquí. Dentro de esta parte óptica nosotros tenemos el revólver, que es esta parte de aquí que contiene cada uno de los objetivos que ya vamos a ver a continuación. Tenemos también el portaobjetivos, del cual ya les había hablado. El portacondensador, principalmente también, que es esta área de acá.
que es igual una parte que se maneja con tornillos principalmente eh, que permiten principalmente la visualización adecuada de la luz. Y también tenemos, con respecto a esto, los objetivos, que son cada uno de estos. Ya vamos a ver en una siguiente diapositiva cuáles son y para qué sirven. Los oculares, que son estos dos lentes superiores, los más grandes se podría decir, que van a permitir, el contacto con el observador, ¿no es cierto? Y van a tener una especie de espejo en su base que va a permitir el reflejo de la luz. Muchos de estos microscopios son eléctricos, otros son con la luz solar, pero ya esos son un poco antiguos, ya no se los usa mucho. Ya, dentro de esto les había dicho que tenemos los diferentes objetivos. Nosotros tenemos diferentes objetivos desde el menor, se podría decir, hasta el mayor momento. Cada uno tiene como que una función específica, se podría decir. Y la función específica, por ejemplo, de este tornillo de este lente que vemos aquí es el tornillo, el panorámico. Panorámico de bajo poder, ustedes lo van a encontrar como 4 o 4X. Siempre tienen que iniciar con el uso de este. No pueden iniciar ni con el uso de este, ni de este, ni de este, porque si desde ya no se enfoca correctamente con este, ninguna de las otras les va a servir. Entonces, por eso siempre yo, cuando quiero visualizar una placa, inicio con este, con el panorámico. Como su nombre lo dice, nos permite ver adecuadamente, en su mayoría, toda la placa histológica. Una vez obtenida la vista con este, continuamos con el siguiente, con el tisular. Y este se llama así, o de mediano poder, porque nos permite la visualización principal de lo que ya son tejidos en sí. Y después se continúa con el celular. Ya se pueden ver características celulares. Este es el 40X o de alto poder. Y este principalmente ya permite el estudio adecuado de ciertas células, se podría decir. Y por último tenemos el de inmersión de muy alto poder, o 100X principalmente. ¿Y este qué va a permitir? Va a permitir ver de acuerdo al tipo de método de obtención, al corte histológico que se haya realizado, va a permitir ver principalmente organelos celulares. A veces también nos permite ver cromosomas para el estudio de lo que son partes genéticas, ¿no es cierto? Y por acá tenemos el portaplacas, ¿no es cierto? Que como ya les había dicho, existe la platina, el, el, las pinzas, el portaplacas en sí, el diafragma y el condensador. Ya, bueno, estas son una serie de reglas que se tienen que utilizar. Y por ejemplo, en lo que es la práctica, nosotros teníamos esta especie de formulario, ¿no? Donde cada uno de estos ítems valía un punto al realizar el manejo adecuado del microscopio. Entonces, evaluábamos cada uno de estos puntos y, bueno, después ya vamos a ver cómo pueden obtener toda esta información. Como les dije, en honor al tiempo, vamos a dar todo muy, muy breve. Bueno, ya entonces vamos a parar aquí unos 3 minutitos y vamos a empezar con la parte de preguntas, si es que alguien las tuviese. Recuerden que sus preguntas pueden dejarlas en el chat. Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es la parte de reconocimiento, se podría decir, una vez visto toda la antesala. Entonces vamos a tener que estos epitelios van a ser superficies de revestimiento principalmente, que van a permitir, que van a encontrarse en la parte más superficial, se podría decir. La función va a ser el revestimiento principalmente, y también vamos a ver el reconocimiento de estas partes principalmente. Un epitelio, como les había dicho, es un tejido que da una especie de recubrimiento a una parte en sí. Principalmente se va a ubicar en la luz de los órganos huecos o recubriendo órganos macizos principalmente. Las características principales de este epitelio va a ser que es un epitelio
avascular, es decir, que no posee vasos sanguíneos. ¿Y si no posee vasos sanguíneos, cómo se nutre? Se va a nutrir principalmente por lo que es el tejido conectivo. Y va a estar compuesto por células que recubren superficies, que van a estar dispuestas muy cerca unas de la otra, y de acuerdo a sus características apicales y características basales, este epitelio va a tener nombre y apellido, se le podría decir. Las funciones principales del epitelio son estas, son secreción, absorción, transporte, protección mecánica y también una función receptora. Entonces, de acuerdo a la clasificación, nosotros tenemos por la forma de la célula, donde puede ser plano, como vemos aquí, o en forma de escama, puede ser cúbico o también puede ser cilíndrico. Ya vamos a ver cómo diferenciar cada una de estas. Por el número de estratos, también nosotros sabemos o podemos tener en cuenta que un epitelio puede ser simple cuando solo posee un estrato, como vemos aquí. Puede ser compuesto cuando posee dos estratos o más, o puede ser pseudoestratificado cuando posee falsamente varios estratos, pero en realidad solo posee uno, ¿ya? Por eso es pseudo, falsamente estratificado. Y también se los clasifica en base a sus características apicales. Con respecto a esto, podemos tener que algunos epitelios en sus características apicales poseen una capa de queratina, como podemos ver aquí, o una capa de cilios, esterocilios o chapa estriada, como se puede ver acá. Y también tenemos una especie de epitelios especiales, como por ejemplo un epitelio que en sí parece un epitelio compuesto, pero la superficie tiene células características eh, en forma de globo, se le dice, ¿no es cierto? Este es un epitelio polimorfo mixto de transición. Y un epitelio especial también es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí lo que es la parte de reconocimiento. Para esta parte es como que también quiero agradecer a lo que es el Laboratorio de Histología de la Universidad Central, que nos ha cedido un poquito de estas placas nítidas en sí, se podría decir, porque la verdad son muy didácticas para el estudio de estas, ¿no es cierto? Entonces vamos con lo que son los epitelios simples primero. Bueno, aquí lo que nosotros podemos ver es el epitelio simple, ¿no es cierto? Vamos a empezar con el estudio del epitelio simple plano. Entonces lo que me gustaría es que sigan a la manito, ¿no es cierto? Este epitelio, como pueden ver, está recubriendo una cavidad. La placa que ustedes pueden ver aquí es una placa de riñón principalmente, específicamente de la cápsula de Bowman, es lo que estamos señalando con la manito. ¿Qué podemos decir acerca de este epitelio simple plano? Que como pueden ver sus células son ausadas, ¿no es cierto? Son ausadas o aplanadas principalmente. Su núcleo tiene una forma característica de óvalo. Si ustedes le siguen, tiene forma de óvalo. Todo lo que estoy señalando es el epitelio simple plano. Ya vamos a ver más placas de epitelio simple plano. Y principalmente este va a tener algunos nombres. Cuando recubre una cavidad por su parte central o por su luz, se denomina endotelio. Y cuando recubre una cavidad en su parte externa, va a ser un mesotelio. Y va a estar principalmente compuesto por una membrana basal muy simple. Este es el más simple de los epitelios que podemos ver. ¿Y cómo se lo reconoce facilito? Como ya les dije, sus células son ausadas, son aplastadas y el núcleo es oval. Vamos a continuar con otra placa para que puedan verlo. Igual acá. Igual acá podemos ver el epitelio simple plano. Como pueden ver aquí, la célula está aplastada, ¿no es cierto? El núcleo oval principalmente. Igual por acá. Todo esto es el epitelio simple plano. Como está recubriendo un vaso sanguíneo, esto es un endotelio, ¿ya? Igual acá. Pueden ver. Acá se le ve mucho mejor. Tiene la forma ausada, una forma aplastada y el núcleo oval principalmente. Y sigue una continuidad, una célula junto a otra principalmente. Igual acá en un vaso sanguíneo, todo esto es el epitelio. El epitelio simple plano, ¿no?
Una sola hilera de células, célula usada, núcleo oval. Ya, igual acá. Una histológica de un vaso sanguíneo, donde se ve claramente la forma usada del epitelio. Y aquí vemos un mesotelio que está recubriendo un órgano en sí. Toda esta línea que vemos acá arriba es el mesotelio. Como pueden ver, los núcleos son aplastados, la parte más oscura se puede decir. Igual acá otro tipo de mesotelio está por fuera, ¿no? La característica principal, ya les había dicho, es una célula ausada y con el núcleo oval. Igual acá, podemos ver otro mesotelio en esta parte. Y vamos a continuar con el epitelio simple cúbico. Este epitelio se caracteriza principalmente porque sus células son cúbicas y sus núcleos son redondos, son esféricos y son centrales principalmente. Y es generalmente un tipo de tejido glandular, se podría decir. Igualmente es fácil de reconocer. Tiene la forma de un cuadradito, el núcleo central, y completamente esférico. Miren acá, se le ve mucho mejor. Si yo veo un núcleo completamente esférico, de una, epitelio simple cúbico. ¿Ya? Igual acá podemos ver este. Son epitelios muy fáciles de observar, ¿no? Y si ustedes tienen en cuenta las características, súper facilito de reconocer. Igualmente podemos ver acá otro tipo de epitelio simple cúbico. Nótese los núcleos que son completamente esféricos. Igualmente acá. Igual por acá. Y lo que vamos a continuar es con el tejido epitelial simple cilíndrico. Este epitelio también se le puede denominar epitelio columnar o epitelio prismático por su forma característica. Ahora, ¿en qué difiere del resto? En que las células son más altas que anchas y el núcleo es oval. A diferencia del anterior, que era el tejido epitelial del tejido simple cúbico, este epitelio principalmente lo que va a tener son células con sus núcleos orientados a la base. Entonces es una forma característica. Lo que se tienen que acordar para la diferenciación de este tejido es que son más altas que anchas y el núcleo siempre va a estar orientado a la base, no va a estar hacia la luz. Como ustedes pueden ver aquí, está mucho más dirigido hacia la base. Listo, acá podemos ver otra característica propia de este, ¿no es cierto? Las células más altas que anchas, el núcleo orientado hacia la base y el núcleo, aparte de ser eso, es oval. Igualmente acá. Igual por aquí podemos ver las células altas, menos anchas y el núcleo hacia la base. Acá se le ve un poco mejor. Y algo característico, algo especial de este tipo de epitelio es que este epitelio ya empieza a tener nombre, apellido y segundo nombre, por así decirlo. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí es un epitelio simple, cilíndrico. Simple, ¿por qué? Porque tiene una sola hilera de células. Cilíndrico porque las células son características más altas que anchas, ¿no es cierto? Un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada o con orla estriada o con microvellosidades. Miren, todas estas especies de pelitos que se ven sobre el epitelio es una característica apical propia del tejido. Ya como que se va complicando un poquito más. Este también es otro tipo de epitelio cilíndrico especial. Como ustedes pueden ver, es un epitelio simple cilíndrico porque posee células cilíndricas, ¿no es cierto? Los núcleos ovales orientados hacia la base, células más altas que anchas, pero en su parte apical posee glándulas. Este es un epitelio simple, cilíndrico, glandular. ¿Ya? ¿Y cómo identifica
cuando es una glándula de cuando es una chapa estriada. La glándula, como ustedes pueden ver, asemeja como que otro tipo de tejidos, pero la característica principal de la glándula es lo que secreta principalmente. En este caso vemos que es una glándula de tipo mucinógena. Y decimos mucinógena porque posee gránulos de mucina y agua principalmente. La mucina es una sustancia que no se va a teñir fácilmente, por eso ustedes aquí ven partes blancas, se puede decir. Y principalmente que se va a encargar de la formación de moco. Aquí se ve otro tipo, se ve un poquito más, ¿no? Del anterior, pero más ampliada, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un gránulo de mucina, como les dije, no se tiñe y está inmerso en un epitelio simple cilíndrico. Ya, acá se ve mucho mejor. Este es como que más compuesto, si ustedes se pueden dar cuenta. Es un epitelio simple cilíndrico, ¿no es cierto? Aparte de que tiene chapa estriada, que es toda esta característica apical que yo veo acá. Son microvellosidades, ¿no es cierto? Y aparte de ser eso, también tiene glándulas. Miren, todas estas partes blancas son gránulos de mucina, encargadas de la secreción de moco. Entonces, este es un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y glándulas mucinógenas. Ya, igualmente acá tenemos otro de estos tejidos, epitelio simple cilíndrico. Ya, y con eso hemos terminado esta primera parte que son los epitelios simples, se podría decir. Y pues vamos a empezar ahora con lo que son epitelios compuestos. En esta parte de lo que son los epitelios compuestos, acuérdense que son los que tienen dos capas o más principalmente. Y después continuamos con lo que son los epitelios especiales. Entonces vamos con los epitelios compuestos. Dentro de los epitelios compuestos, el primero que vamos a ver es el epitelio estratificado plano o estratificado escamoso también. Como ustedes pueden ver, tiene diferentes estratos, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo que identificar aquí es la base. Esta es la base, esta es la capa germinativa de este epitelio. Y como ustedes pueden ver, tiene múltiples capas. Todas estas son las capas. Este es un epitelio estratificado estratificado plano, perdón. Va a contener principalmente una capa germinativa o basal de la que van a surgir todas las células y una capa apical donde van a estar las células maduras, por así decirlo. ¿Y por qué es plano? Porque en su parte superior o en su parte apical presenta células planas. Como ya vimos, son células aplastadas con su superficie oval. Es lo que le va a dar el nombre, la parte apical. Vamos a continuar con otro por acá. Aquí vemos el mismo, ¿no es cierto? Aunque ya a mayor aumento. Entonces vemos cómo las células van realizando una especie de transición, se podría decir. ¿Y por qué les digo transición? Porque si ustedes pueden ver acá, el puntero inicia con núcleos esféricos, se puede decir que son características de un epitelio simple cúbico, pero mientras más va continuando hasta la parte apical, se vuelven ausados, se vuelven ovalados los núcleos. Aquí podemos ver el mismo epitelio, ¿no es cierto? En una vista panorámica, la parte basal del epitelio, que es toda esta parte que principalmente va a estar compuesto por células cúbicas o células cilíndricas. Y mientras más continúa la maduración del epitelio hasta su parte apical, se van haciendo células planas, como pueden ver acá. Es lo que le da el nombre, ¿no es cierto?, a este epitelio estratificado plano. Y aquí lo característico de este epitelio es que muchas veces se acompaña de una característica apical importante, que es la queratina. La queratina, que son todas estas hilachas que vemos por acá arriba. Y empezamos, ¿no es cierto? Igual, reconociendo la parte apical, el estrato germinativo, por así decirlo, del epitelio. Y mientras más continúa subiendo, se vuelven las células simples, ¿no es cierto? O planas. Y aparte de tener eso, también tiene queratina. Todo esto que ven aquí es queratina. Miren acá.
Esta se le ve un poco mejor que la anterior. La queratina principalmente tiende a formar esta especie de hilachas. ¿Ya? Todo esto es el epitelio. Entonces, este sería un epitelio estratificado, un epitelio plano estratificado con queratina. Y aquí se le ve muchísimo mejor. Miren la disposición de la queratina. Se dispone en hilachas sumamente organizadas, ¿no es cierto? Y bueno, con esta vamos a finalizar este epitelio. Para diferenciar básicamente este epitelio, acuérdense que va a aparecer en su inicio que tiene va a aparecer en su inicio un epitelio simple cilíndrico, pero mientras más sube, se vuelve plano, y es lo que le da el nombre. Y más si tiene una especie de acompañamiento apical, en este caso la queratina. Entonces, este es un epitelio plano estratificado con queratina. Este, en cambio, es sin queratina, porque no posee queratina. Ya es el mismo epitelio sin queratina. Y vamos con lo que es el epitelio estratificado cúbico. Generalmente este epitelio es poco frecuente, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, esta es una histológica de un ovocito secundario, principalmente. Y como pueden ver, la parte basal de este epitelio siempre va a comenzar con un epitelio simple cúbico, simple cilíndrico, perdón. Y mientras más va subiendo, se vuelven las células cúbicas. ¿Y cómo sé que son cúbicas? Principalmente por el núcleo en forma esférica. ¿Ya? Es muy poco frecuente y principalmente se lo va a encontrar cuando se estudian folículos ováricos. Ya igualmente pueden ver aquí. Inicia, ¿no es cierto?, con una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, cinco capas, seis capas, siete capas aproximadamente. Y lo que le da el nombre es la parte apical, ¿no es cierto? Como yo puedo ver, en la parte apical son células más células en forma de cuadrado y el núcleo es completamente esférico. Y como tiene muchas capas, es estratificado cúbico. Muy bien, con eso terminamos con lo que son los epitelios estratificados. Ahora vamos a continuar con los epitelios especiales. Dentro de los epitelios especiales, nosotros tenemos al más largo y más gorrioso de mencionar, se podría decir. Este que ven aquí es un epitelio pseudoestratificado, principalmente porque les había dicho que es pseudoestratificado, porque posee más de, a la vista se puede decir que posee dos estratos o más. Miren, por aquí veo uno, por aquí veo dos y por aquí veo tres. Entonces sí tiene dos o más, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pseudoestratificado? El pseudoestratificado principalmente se caracteriza por lo siguiente, y es un tip que les va a servir bastante para reconocer. Es que si yo trazo una línea, bueno, una línea mucho más recta que la que yo acabé de trazar, ¿no es cierto? Los núcleos van a estar a desnivel. Como ustedes pueden ver, los núcleos no están ordenados y esa es una característica fundamental para identificar este tipo de tejido, que los núcleos no están a un mismo nivel, los núcleos están a desnivel. Entonces, si yo en una placa histológica, en la parte apical principalmente, veo que los núcleos están a desnivel, ya digo, de una, es un epitelio pseudoestratificado. Y bueno, regresemos acá, este de acá. Miren, este de acá no puede ser un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque si yo trazo la línea, todos los núcleos es como que están organizaditos, ¿no es cierto? A diferencia de la que vimos anteriormente. Todos los núcleos están como que a diferentes niveles, se puede decir, en la parte apical, ¿no? En la parte basal sí pueden estar a diferentes niveles, pero recuerden que la característica principal del epitelio es la parte apical. Se le nombra por su parte apical. Es un epitelio pseudoestratificado. Sí, cilíndrico, porque las células de la parte apical son cilíndricas. Miren, acá se ve el núcleo oval, ¿no es cierto? Células más altas que anchas principalmente. ¿Ya? Pseudoestratificado cilíndrico. Es ciliado. Sí, porque tiene estas especie de microvellosidades en la parte apical también. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, pero aparte también tiene estas células características
Son unas células en forma de cáliz que podemos ver acá. Entonces, este es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Acá se ven mucho mejor las células caliciformes. ¿Cómo identifican estas células caliciformes? Principalmente porque no se tiñen. Como su nombre lo indica, tienen forma de cáliz, ¿no es cierto? O de una copa. Miren esta de aquí. Tiene forma de una copa. Acá se le ve mucho mejor. Miren, igual acá, los núcleos en la parte apical, si yo trazo una línea, toditos están a desnivel, ¿no es cierto? Miren acá igual, no están al mismo nivel. Y acá se puede ver claramente la célula caliciforme. Bien, vamos a continuar con el otro tipo de epitelio especial. Este que vemos aquí es un epitelio simple plano con esterocilias. Las esterocilias son características porque hacen aparentar una capa adicional, se podría decir así, pero en realidad son prolongaciones muy grandes, son cilios bastante grandes, se puede decir. Entonces, como pueden ver aquí, este es un epitelio simple cilíndrico, ¿no es cierto? Porque solo tiene una hilera y lo que tiene en su parte apical son esterocilias. Todito esto es esterocilias. Son cilios demasiado grandes, se puede decir. También es un epitelio especial este. Y acá se le ve mucho mejor, ¿no es cierto? Miren, la característica fundamental de esto es que tiene cilios bastante grandes, bastante notorios. Y es un simple cilíndrico, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a continuar con otro que es el epitelio polimorfo, mixto o de transición. Este vamos a tener en cuenta que la célula tiene un núcleo central y va a tener células en forma de raqueta. Bueno, aquí no se ve muy bien, ya vamos a ver otra. Células en forma de raqueta o también les denominan células en ojos de búho porque principalmente se tiñen los centriolos de esta célula. Este va a aparentar que tiene dos o más estratos, pero sabemos que es especial porque igual, si yo voy a la parte apical y trazo una línea, ninguno de estos núcleos están al mismo nivel. Este está al centro, este está más abajo y este está completamente arriba, si pueden darse cuenta. Tiende a hacerse plano por la presión y principalmente este es un tipo de epitelio que se puede hallar en la vejiga urinaria. Entonces, mientras la vejiga urinaria se llena más y más y más y más y más, este epitelio se hace plano. Pero cuando la vejiga urinaria está en relajación, este epitelio vuelve a su estado basal, se podría decir, y tiene esta forma característica. Y se creía que este epitelio era estratificado plano o anexado, ¿no es cierto? O anexado a un epitelio plano, pero ya se lo estudió mucho mejor. Vamos a ver las características de este epitelio. Entonces, como pueden ver, las células tienen esta forma característica de raqueta. Aquí se ve la célula en raqueta. O célula en forma de globo, le dicen. O si es que ustedes quieren decirle, es la célula justo en esa imagen que tenemos del Google Maps, que es más o menos así. Ya. Y tiene varios núcleos, ¿cierto? Tienen forma de globito estas células, mire. Y los núcleos son esféricos completamente. Acá se ve mucho mejor. Miren, acá está característica la célula en raqueta, ¿no es cierto? Acá hay otra célula en raqueta. Y están a diferente orden, ¿no es cierto? Este es otro tipo de epitelio especial. Acá igual, acá se ve mucho mejor, miren. Las células en forma de globo, ¿no es cierto? Se ven las células en forma de globo y que poseen múltiples estratos principalmente. Ya esta es otra histológica del mismo epitelio. Igual otra histológica del mismo epitelio, donde se ven las células características en forma de globo y a diferente nivel. El mismo epitelio que ya les mencioné. Y acá miren esta célula en forma de globo.
de globo o de raqueta, ¿no? Bien, con eso hemos terminado la parte de lo que es epitelios. Ahora vamos a empezar con lo que es el epitelios glandulares. Bien, los epitelios glandulares principalmente van a estar conformando una glándula, por así decirlo. Y una glándula va a ser una estructura que puede realizar secreción de cualquier tipo de sustancias. Y la secreción puede ser interna o puede ser externa. Cuando es interna, nosotros le conocemos como endocrina. Y cuando es interna, como exócrina. Y bueno, estas se van a clasificar por el tipo por la manera en que secretan sus productos, se puede decir así, o sus sustancias. Cuando secretan hacia una cavidad externa, por ejemplo, la glándula sudorípara, es una glándula exócrina. Y, por ejemplo, cuando van a secretar directamente hacia el torrente sanguíneo o hacia el medio interno, es endocrina. También se clasifican por la estimulación celular. Aquí tenemos que pueden ser autócrinas o parácrinas. Es autócrina cuando la misma célula se produce el estímulo para secretar una sustancia. Y es parácrina cuando una célula vecina le produce el estímulo a las células que están junto a ella para producir la sustancia. Acuérdense de esto, ¿no? Autócrina a sí misma y parácrina a las células vecinas. Por su tipo de secreción, exócrina puede haber tres tipos de secreción exócrina. Puede haber un tipo de secreción holocrina, donde se secreta todo el contenido, merocrina, donde se secreta parte del contenido de la célula, y apócrina, donde se secreta una sustancia específica. Las sustancias principalmente que produce cualquier tipo de célula van a ser sintetizadas por el aparato de Golgi y por el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, en la apócrina es una parte de la célula. Se forman gránulos y se secreta la sustancia. En la merocrina se forman gránulos mucho más compuestos y se secreta la sustancia. Esta apócrina es característica de la glándula sudorípara, por ejemplo. Esta merocrina es característica de la glándula mamaria, por ejemplo. Y esta holocrina, como su nombre lo dice, holo significa todo, va a ser característica de la glándula sebácea. Y también tenemos por el número de células. Por el número de células puede ser simple, puede formar una glándula simple. O también puede ser compuesta, como ustedes pueden ver, está compuesta por múltiples células. Y también se pueden clasificar de acuerdo a su forma, y de acuerdo a su forma tenemos que pueden ser tubulares, tubulares compuestas, pueden ser enrolladas, como esta que vemos aquí, pueden ser acinosas. ¿Y cuál es la diferencia entre tubulares y acinosas? Se preguntarán ustedes. Fácil, que la tubular no forma esta especie de condensado, se podría decir así. Esta especie de canal, ¿no es cierto? Podemos ver una acinar compuesta, una ramificada tubular, una ramificada acinar y una ramificada túbulo acinar. Bien, y según el producto de secreción, estas también pueden ser glándulas de tipo parácrina, se puede decir. Pueden ser mixtas o pueden ser mixtas o pueden ser cerosas. O también pueden ser mucosas. Las cerosas se caracterizan principalmente porque sus células son muy teñidas, son células muy oscuras. Las mucinosas, en cambio, son muy claras. Y también puede haber mixtas, ¿no es cierto? Acinomucinosas o acinomucosas o seromucosas principalmente. Bien, entonces ahorita vamos a entrar a la parte del reconocimiento de esto que es la histología glandular. Bien, entonces aquí lo que vemos es un epitelio glandular de tipo mucinoso, ¿no es cierto?
La característica principalmente de esta es que la célula mucinosa no se tiñe, como ustedes pueden ver aquí. Acá se le vea mucho, a mayor aumento, ¿no? Principalmente este es mucinoso, ¿no? Y el mucinoso no se tiñe, una glándula mucinosa o de moco. Miren acá igual, es otro tipo de corte, donde todo esto que está señalando el puntero es una glándula mucinosa. ¿Y está envuelta en qué? En un epitelio simple plano. ¿Ya? El moco no se tiñe, por eso la característica principal de este que nos da esa especie de vacío, se puede decir. Igual acá se puede ver la misma glándula de tipo mucinosa, que está, bueno, un poquito más teñida. Acá se le ve a mayor aumento. Todo lo que está dentro de la glándula son gránulos de mucina, mucinógeno, que forman ¿qué? Junto con el agua van a formar el moco. La misma glándula. Ya, y acá vemos su contraparte, que es el adenoma seroso o glándula serosa o adenómero seroso. Este se va a caracterizar porque principalmente los puntitos que ustedes pueden ver aquí, esos múltiples puntitos, son gránulos. Y estos son, principalmente van a secretar enzimas. El citoplasma va a ser basal, ¿no es cierto? El núcleo, perdón, va a ser basal, va a ubicarse hacia la base, como ustedes pueden ver aquí. El, el citoplasma es apical por su parte, ¿no es cierto? Todo lo que está al centro. Y el núcleo va a ser redondo. Y la característica principal de esta glándula es que se tiñe mucho más que la anterior. Acá se puede ver mucho mejor. Los núcleos son redondos, ¿no es cierto? La característica fundamental que también le dicen es que tiene una célula en forma, piramidal, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Ya, y acá vemos una mixta, se podría decir, porque de este lado vemos glándula serosa y de este lado vemos glándulas mucosas. Entonces es mixta porque posee ambos tipos de glándulas. Y algo característico de esta combinación de glándulas es que permite el estudio de estas formaciones características de semiluna que pueden ver aquí, que les estoy marcando. Aquí hay una semiluna, por acá hay otra, miren. Acá hay otra semiluna. Acá también hay otra semiluna. Hay múltiples semilunas. Estas se les conoce con el nombre de semilunas de von Ebner. Es característica de una semiluna, de una glándula mixta. Igual acá. Miren, la forma característica de semiluna. Y vamos a continuar con lo que son las glándulas sudoríparas. La glándula sudorípara, como ustedes pueden ver aquí, principalmente se caracteriza por ser un epitelio simple cúbico en su parte luminal. Y lo característico de esta es que tiene una luz. ¿Ya? La parte blanca es la luz. Vamos a ver una con mayor aumento por acá. Ya. Miren, son células, como les decía, son células simples cúbicas, ¿no es cierto? Miren. Y van a formar un conducto. Acá se le ve mucho mejor. Esta es la luz del conducto de la glándula sudorípara. ¿Ya? Y esta en sí sería el conjunto de células que forman la glándula sudorípara y su conducto. Acá se le ve también un poquito mejor. Como ustedes pueden ver, son células esféricas y poseen un conducto donde vierten la secreción, que en este caso sería el sudor. Bueno, vamos a continuar por acá con una glándula galactófora. Ya. Esta glándula galactófora es característica de la mama, ¿no es cierto? De la glándula mamaria. Entonces, esta se caracteriza por la secreción de su producto, como ustedes pueden ver aquí. La secreción de su producto, ¿qué va a ser? Va a ser la leche materna, ¿no es cierto? Y se caracteriza porque su epitelio es cilíndrico, principalmente.
Y en su luz va a haber el producto de secreción, que en este caso es la leche materna. Vamos a verle con más aumento por acá. Miren, en su luz está la leche materna, ¿no es cierto? Y van a ver células cilíndricas. Ya, acá se le ve mucho mejor. Como ustedes pueden ver, son células más altas que anchas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tengo una célula cilíndrica, acá tengo otra célula cilíndrica, acá tengo otra célula cilíndrica y en la luz está la leche materna. Todo esto es leche materna. Ya. Después continuamos con la glándula sebácea. La glándula sebácea es para confundirse un poquito con la glándula, con la glándula, con la glándula mucosa. ¿Por qué? Porque les había dicho que el moco no se tiñe, pero la glándula sebácea, al estar formada por grasa principalmente, la grasa tampoco se tiñe. Es otra de las sustancias tóxicas, se podría decir, para la histología. Porque ni el moco ni la grasa se pintan con ninguno de los colorantes que vimos, ¿no? Al inicio de esta sesión. Entonces, ¿por qué se caracteriza esa? Porque principalmente pues estas células en anillo de sello que se le conoce con el nombre de adipocito. Y a diferencia de la glándula mucosa, regresemos acá a glándula mucosa rápidamente. Miren, la glándula mucosa no tiene núcleos a diferencia de esta que vimos acá, de la glándula sebácea. La glándula sebácea sí tiene núcleos. Miren, aquí se ven diferentes núcleos en la parte blanca. Entonces, si tiene núcleos y no están teñidas de algunas células, de una es una glándula sebácea. Vamos a verle con más aumento por acá. Miren, está recubierta por un epitelio simple cúbico. Lo característico de las glándulas es eso, ¿no es cierto? Que están recubiertas por un epitelio simple cúbico y en su parte interna que posee pues estos adipocitos o células en anillo de sello, y lo característico de esta para diferenciar de la célula mucosa es que tiene núcleos. Acá se le ve mucho mejor. Miren, los núcleos característicos del adipocito envueltas por un epitelio simple cúbico. Y aquí se le ve mucho mejor al adipocito, a las células en anillo de sello. Bien, esta es otro tipo de glándula y es una glándula de tipo acordonada. Es todo esto la glándula, todo esto. Dentro del estudio es un tipo de glándula especial porque este tipo de glándulas, solo se la encuentra, glándula acordonada, acordaránse, solo se las encuentra en los islotes pancreáticos, es decir, en los islotes de Langerhans. ¿Y qué se van a encargar de secretar estas glándulas acordonadas? Son insulina y glucagón principalmente, de acuerdo al tipo de células, sean células alfa o sean células beta. Ahora, la característica principal para diferenciar cuáles son células alfa de cuáles son células beta es la tinción del núcleo. Las más oscuras siempre van a ser células alfa y las más claritas siempre van a ser células beta. Y tienen esta forma característica. Se les dice acordonada porque es como que ustedes cogieran un cordón y dejaran que el cordón que repose sobre su mano y se va formando una especie de remolino, se podría decir. Es una glándula acordonada, característica de los islotes pancreáticos. Igual acá se puede ver otro tipo de visualización de la misma glándula acordonada. Igualmente acá. Toda esta es la glándula acordonada, ¿no? Bien, vamos a continuar con la glándula en racimo. Esta también es característica de una zona anatómica en específica, perdón, es del testículo principalmente. Este es un corte histológico de testículo. Y esta es la glándula acordonada. Glándula en racimo, perdón, glándula en racimo. La glándula en racimo es porque tiene esta forma característica de racimos de uvas, como ustedes pueden ver. Y estas van a ser nada más y nada menos que las famosas células de Leydig que van a encargar de secretar la testosterona. Vamos si tenemos por acá otra, miren acá.
cómo se forma esta especie de triángulo o de racimo. Nos gusta decirle racimo porque tiene esa forma característica, ¿no? Los núcleos dan a entender que son las uvas, por así decirlo. Estas serían las células de Leydig, ¿no es cierto? Acá se ve igual, característico, el triángulo, ¿no es cierto? El triángulo que tienden a formar, el racimo que tienden a formar. Y a dónde van a estar anexadas, principalmente a lo que es el conducto seminífero. Entonces aquí se pueden ver diferentes tipos de espermatocitos. Se pueden ver espermatocitos, espermatogonias primero, ¿no es cierto? Todos los que están orientadas hacia la base y mientras más van yéndose hacia la luz, van especializándose más. Espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y en la luz se va a encontrar, por ejemplo, ¿dónde podemos ver? Y en la luz, bueno, saben ustedes que se va a encontrar el espermatozoide ya maduro. Ahora esta es una especie de glándula tubular. Tubular, ¿por qué? Porque forma esta especie de tubos. Miren, el conducto sería todo esto que está al centro. Una glándula tubular característica. Y esta es una histológica de intestino, no, de estómago, perdón. ¿Ya? Es característica que forma esos cilindros, esos tubos. Es una glándula tubular de tipo mucinosa. Acá se le ve a un aumento mucho más grande, se puede decir. Característica, no. Siempre va a estar acompañada de ¿qué? De un epitelio simple cúbico. El moco, como les había dicho, el moco no se tiñe. ¿Ya? Y tiene esta forma de tubo, mire. Esta forma rectangular en conjunto. Este es otro tipo de glándula. Este es una glándula, este es una folículo tiroide. Ya. Y el folículo tiroideo se va a caracterizar por esto, por el coloide que hay en su parte central. Como ustedes pueden ver, la glándula se identifica fácilmente por el epitelio simple cúbico y en su parte central va a tener el coloide tiroideo. La glándula, la T3 y T4 principalmente. ¿Ya? Esta es facilita de reconocer por estas formaciones que se forman. Miren acá, la misma placa, el folículo tiroideo, y el recubrimiento que es un epitelio simple cúbico. Lo mismo acá. Acá se puede ver a mayor aumento. Y con eso hemos terminado el estudio de epitelios. Bien, vamos ahora a ver rápidamente lo que son los tejidos conectivos. Bueno, esto de generalidades, vamos a ver que el tejido conectivo es vascular a diferencia del tejido epitelial. Es vascular, es decir, que está continuo a un vaso sanguíneo y tiene que ser vascular para brindarle todos los nutrientes al tejido epitelial. Va a constar de células y una matriz extracelular. Forma las láminas basales de todos o la mayoría de los epitelios. Y los diferentes tipos de tejidos conjuntivos tienen a cargo una variedad de funciones. Entonces aquí tenemos los diferentes tejidos conectivos, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos podamos ver tejido sanguíneo. Entonces vamos a empezar con esta parte del reconocimiento y vamos a empezar con el estudio de las fibras. Acuérdense que el tejido conectivo tiene células, tiene fibras y tiene sustancia fundamental. Las fibras principalmente van a tener esta característica, ¿no? Como una especie de hilacha, se podría decir. Las células, ¿cómo las identifican en el tejido conectivo? Por la forma oval o esférica del núcleo. Y la sustancia fundamental es toda la parte blanca, por así decirlo. Estas son fibras elásticas. Son fibras elásticas por su forma característica. Son fibras desordenadas, las fibras elásticas. Acá igual se pueden ver fibras elásticas. Todas estas son fibras elásticas. Y después tenemos las fibras colágenas. Las fibras colágenas principalmente, ¿por qué se caracterizan? Son también desordenadas, pero son mucho más anchas que las fibras elásticas.
Como ustedes pueden ver aquí, todas estas son fibras colágenas. Miren el ancho que tienen. Acá se ve mucho mejor. Aquí se puede ver claramente, ¿no? Las fibras, las células y la sustancia fundamental, que es la parte blanca. Y también tenemos fibras reticulares. A diferencia de las fibras anteriores, las fibras colágenas y las fibras elásticas, las fibras reticulares se caracterizan porque tienen múltiples núcleos. Es como que son fibras con células. Veamos si tenemos una de mayor aumento por acá. Bueno, esta misma. La fibra serían todas estas líneas que vemos acá. Pero como podemos ver, dentro de cada una de las líneas están inmerso un núcleo. Es como esa especie de trabajo manual que hacíamos en el preescolar, donde colocábamos una lana, ¿no es cierto? Una lana y le íbamos metiendo canicas. Así, igualita va a ser la fibra reticular. Va a tener un núcleo inmerso en la misma fibra. Aquí se le puede diferenciar bastante esto por lo que forma un montón de puntitos, se podría decir, lo que es la fibra reticular. Dentro de lo que es las células, vamos a tener diversas células en el estudio del tejido conectivo. Y vamos a empezar con el estudio principal de lo que es el plasmocito, que es esta célula que vemos acá, que se caracteriza por tener la forma ausada, el núcleo achatado. También por acá diferenciamos otra célula característica, que es el macrófago, que es este que vemos por acá. Y células plasmáticas, que son estas células de acá. Igual acá se pueden ver las mismas células, algunos plasmocitos, algunas células cebadas, principalmente. Aquí se ven algunas fibras, ¿no es cierto? Estas serían fibras elásticas principalmente. Bien, entonces vamos a empezar con este primer tejido conectivo denso. Este tejido conectivo denso, como ustedes pueden ver acá, este tejido que está aquí a la superficie, ya vimos, es un tejido estratificado plano, ¿no es cierto? Con queratina. Y en su parte más inmersa está el tejido conectivo denso. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene escasa sustancia fundamental. Miren, la parte blanca es la sustancia fundamental, ¿no? Es muy, muy escasa, ¿ya? Tiene las fibras agrupadas y principalmente en esta histológica nosotros podemos ver fibras colágenas. Y tiene escasas células. Los puntitos que ven aquí serían las células. Acuérdense entonces cómo identificar rápidamente este tejido conectivo denso. Tiene escasas células, escasa sustancia fundamental y abundantes fibras colágenas. Por su parte, es un tejido conectivo denso regular y este es irregular. ¿Irregular por qué? Porque sus hilachas de colágeno están en desorden. Y este es regular porque sus hilachas de colágeno están ordenaditas, están agrupadas, miren. Ya, acá se ve mucho mejor. Este es el tejido conectivo denso irregular. Regular, perdón. Miren, están agrupaditas, están alineaditas. Lo mismo acá. Tejido conectivo denso regular. Después continuamos con el tejido conectivo mucoide, también conocido como gelatina de Wharton, y es característico del cordón umbilical y de la pulpa dentaria. Va a tener abundante sustancia fundamental, como ustedes pueden ver aquí. Tiene muchas, muchas partes blancas
también se va a caracterizar porque posee células estrelladas o con prolongaciones que ya vamos a ver en una tinción en una histológica con mayor aumento, y también posee fibras cortas. Miren acá. Este es el tejido conectivo mucoide. Mucha sustancia fundamental, como les había dicho, todo lo blanco es sustancia fundamental. Las fibras son cortitas, miren. No son como las elásticas que iban de acá, acá, acá. No, son mucho más cortas y tienen múltiples células en forma de estrella principalmente. Fundamental, muchas células y fibras cortas. Este, por su parte, es el tejido conectivo adiposo. Como les había dicho en la parte de la glándula sebácea, el tejido adiposo no se tiñe, la grasa no se tiñe, al igual que el moco. Este va a ser altamente vascularizado. ¿Y por qué es vascularizado? Por la presencia de esto, que son los vasos sanguíneos. Ya vamos diferenciando mucho más. ¿Cómo se puede diferenciar los vasos sanguíneos? Facilito. Por la presencia de estas células características de tinción roja o rosácea, por así decirlo, que son los glóbulos rojos. Estas células tienen forma de anillo de sello, no se tiñen y tienen el núcleo orientado hacia la periferia. El tejido conectivo adiposo. Igual acá. Miren aquí el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Con los hematíes, eritrocitos, células en anillo de sello, células grandes, ¿no es cierto? Con núcleos periféricos. Lo mismo acá, por acá el vaso sanguíneo, células con núcleos hacia la periferia. Lo mismo acá, el vaso sanguíneo sería todo esto. Células grandes con núcleos a la periferia. Y después tenemos el tejido conectivo reticular. El tejido conectivo reticular es muy fácil de visualizar. ¿Por qué? Por su forma característica principalmente de que tiene un montón de puntitos. Con eso le pueden diferenciar facilito al tejido conectivo reticular. Retículo significa eso, que tiene mucha cantidad de células. Mire, tejido conectivo reticular. Y después continuamos con el cartílago. Y dentro de esto nosotros tenemos tres tipos de cartílago. El cartílago hialino, que es el que vamos a ver primero. Después tenemos el cartílago elástico y el cartílago fibroso. El cartílago hialino principalmente se caracteriza por la presencia de unas células características denominadas condrocitos. Y entre estos hay una clasificación muy importante. Mientras más a la periferia se encuentren, se denominan condroblastos, es decir, que son células jóvenes. Y mientras más hacia su parte luminal o central se encuentren, se denominan condrocitos, es decir, células maduras. Y el cartílago hialino se caracteriza por eso, ¿no? Porque tiene esta coloración violácea característica. Acá se puede ver mucho mejor. Además de lo que les había dicho, todos los que se encuentren al margen del cartílago, condroblastos. Y estos serían condrocitos. Ahora estos forman una especie de grupo, se podría decir en espejo, como esto que pueden ver aquí. Estos son grupos isógenos, porque, como les digo, son características de este cartílago, que forma grupos de condrocitos y forman de los denominados grupos isógenos. Ahora, también a todo lo que está compuesto por los condroblastos o células jóvenes se le denomina pericondrio. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que los condrocitos poseen una zona blanca, se puede decir, ¿no es cierto? Este condrocito, todos estos son condrocitos, todo lo que es. Y poseen una parte blanca. La parte blanca se denomina zona marginada. Y entre condrocito y condrocito existe esta parte violácea, ¿no es cierto? Característica que es la zona territorial.
Y entre dos grupos isógenos, busquémosle por aquí. Entre dos grupos isógenos, que sería este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, está la zona interterritorial. Acuérdense, zona territorial que es propia del condrocito y la zona interterritorial que es entre algunos condros, entre grupos isógenos. Ya acá se ve igual. Pericondrio a la periferia, condrocitos en la parte central, grupos isógenos, zona territorial y zona interterritorial. Bien, después continuamos con el estudio del cartílago elástico. Y el cartílago elástico se caracteriza por la coloración principalmente. Acuérdense que el cartílago hialino es un poco violáceo. El cartílago elástico, por su parte, es más rosadito, se podría decir. Y miren, también están las formas características de los condrocitos, ¿no es cierto? Este cartílago elástico es similar al hialino, pero la característica principal es la presencia de las fibras elásticas. Y ahí este cartílago es característico de la oreja, por así decirlo, del pabellón auricular. Acá se pueden ver las fibras elásticas. Todo lo que está señalando la flecha son las fibras elásticas que están en desorden y los condrocitos. Acá a mucho mayor aumento se puede ver el grupo isógeno que les había dicho en espejo, la zona territorial que es del condrocito y la zona interterritorial entre dos grupos isógenos. Y esta, por ejemplo, es una histológica de pabellón auricular. Entonces, por acá tenemos al condrocito, miren. Estos son condrocitos. Bien, y después tenemos el estudio de la trabécula ósea, del hueso, perdón. Bueno, con respecto al hueso, ustedes van a tener en cuenta que existen dos variedades. El tejido esponjoso, el tejido esponjoso y el tejido óseo compacto. El tejido compacto, que es este que vemos aquí, se va a caracterizar por esto, ¿no? Que forma una especie de masa, por así decirlo. Y este se va a caracterizar principalmente por la presencia de estos canalículos, que son los conductos de Havers, cuando son así esféricos. Y cuando son transversales se les denomina conductos de Volkmann. Aquí se le ve mucho a mayor aumento. La parte central sería el conducto de Havers, las laminillas óseas que están envolviendo a este conducto y se caracteriza por la forma compacta que tiene, ¿no es cierto? Por su parte, después tenemos el tejido, el hueso esponjoso. Este también se le denomina areolar, porque forma esta especie de vacíos, por así decirlo. Y esta es la trabécula ósea. Miren, todo lo que está teñido es la trabécula ósea. La trabécula ósea principalmente se va a caracterizar por la presencia de algunas células en específico. Las células que se encuentran en la parte central son los osteoblastos y las células que se encuentran a la periferia son los osteocitos. Vamos a ver si tenemos con mayor aumento por acá. Bueno, no tenemos con mayor aumento. Ya. Todas las que están en el centro son los osteoblastos. Y en este mismo centro se puede encontrar a los osteoclastos, que son las células encargadas de la degradación del hueso. Y en la parte periférica a los osteocitos. Ya, es areolar porque como ustedes ven, parece que está lleno de aire, ¿no es cierto? Y se caracteriza por esto, por la trabécula ósea. Bien, con eso hemos terminado, creo que yo, los tejidos conectivos y vamos a empezar con el tejido sanguíneo. Bien, ¿qué podemos decir del tejido sanguíneo? Del tejido sanguíneo, bueno, les he hecho teníamos una presentación más o menos interesante con una temática, se puede decir. Bueno, el tejido sanguíneo, las generalidades de la sangre, ya sabemos que el tejido sanguíneo es un tejido líquido, es un tejido conectivo especial de tipo líquido principalmente.
Y bueno, la sangre sabemos que es un líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y transporta las células y todos los elementos necesarios para las funciones vitales principalmente. Y bien, vamos a ver cómo está compuesta la sangre. La sangre va a estar compuesta principalmente por un 55% de plasma, 45% de células sanguíneas. Y estas células sanguíneas van a ser plaquetas, glóbulos rojos, eritrocitos y el plasma. El plasma que va a estar compuesto por agua, iones, nutrientes, proteínas, desechos y diferentes gases. Ya vamos a continuar. Bien, entonces el eritrocito principalmente vamos a tener en cuenta que son células sin núcleo encargadas del transporte de gases y en función con la hemoglobina permiten su color característico a la sangre, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a esto también les he traído como que los números adecuados de eritrocitos. El porcentaje correcto de eritrocitos en una muestra sanguínea es del 45%. Y su número va a ser entre 4.5 millones por centímetro cúbico en la mujer y 5 millones por centímetro cúbico en el hombre. Ahora habíamos dicho que esta célula se relaciona con lo que es la tinción característica de la sangre. El hematocrito, por así decirlo, va a ser entre 40 y 54% en el hombre y 37-47% en la mujer. El número adecuado de la hemoglobina va a ser de 15 gramos por cada 100 mililitros y el volumen por corpuscular medio es el volumen, el tamaño que tiene que tener cada eritrocito es de 83 a 100 femtolitros. Con respecto a los glóbulos blancos, ¿qué podemos decir? Que son células de defensa principalmente. Y entre estos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. También tenemos linfocitos, monocitos y linfocitos B principalmente, que son estas de aquí, que ya vamos a ver cómo diferenciar cada uno. Bien, vamos a continuar con... Bueno, con respecto a los números, que es importante que tengan en cuenta para interpretar adecuadamente una biometría hemática, son los siguientes valores. Con respecto a lo que son linfocitos, tenemos un 30%. ¿Ya? Y el número va a ser de 7.400 por centímetro cúbico. De estos linfocitos, varios se van a dividir. Y mediante lo que es la citometría de flujo, se puede estudiar linfocitos NK, linfocitos T y linfocitos B. Entonces los natural killer van a estar en un porcentaje de 3 a 22% y van a ser un número de 70 a 480 por cada centímetro cúbico. Por su parte, los linfocitos T se subdividen en los famosos CD4 y los famosos CD8. Los CD4 van a estar entre 530 a 1530 por cada centímetro, células por cada milímetro cúbico, es decir, que van a representar un 31 a 52%. Y los CD8 van a estar entre 330 y 920. De estos, los más importantes son los CD4, porque son las células de defensa nata, se podría decir. Y por último, las B. Ahora, lo importante es que tengan en cuenta son estos números de acá, de las células de la segunda línea de defensa, que son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. En general, en un porcentaje, el neutrófilo va a ser 60%, el eosinófilo 1.3%, el basófilo 0.5% y el monocito 5%. Es decir, que en un extendido de sangre, lo que menor se va a encontrar es el basófilo. Pero ya vamos a ver la característica principal de este. Y por último tenemos a las plaquetas, ¿no? Que son las células encargadas de formar el tapón plaquetario, del proceso de hemostasia principalmente y de entrar en los cuadros de la coagulación. Y vamos a tener que este es en porcentaje menor al 1% y van a estar entre 150.000 a 400.000 por cada centímetro cúbico. Los valores normales de sangre, se puede decir. Bien, ahora con lo que es el reconocimiento de las células sanguíneas, nosotros tenemos que, en lo que es el estudio de la hematología, nosotros tenemos que estudiar todas estas células que ven aquí, una por una. Pero no se asustan tanto, nosotros solo vamos a estudiar las células maduras, por así decirlo. Y con eso nos referimos al eritrocito, al neutrófilo, al eosinófilo, al basófilo,
algunos linfocitos, algunas células dendríticas y a las plaquetas, obviamente. Vamos entonces a iniciar con el más abundante, por así decirlo, el neutrófilo. El neutrófilo, como ustedes pueden, como les había dicho, se encuentra en un extendido sanguíneo, se encuentra en un 60%, ¿ya? De acuerdo a la distribución de sus núcleos, estos neutrófilos pueden ser de dos tipos. Pueden ser callados o pueden ser segmentados. Cuando tienen dos núcleos son callados y cuando son segmentados es porque poseen 5 núcleos o más y van a tener esta forma característica de letra C los núcleos. Vamos a ver por acá. Miren este de acá. Este es un neutrófilo, ¿no? Igual acá. Miren los núcleos cómo se orientan. Y se caracteriza por eso, ¿no? Porque posee gránulos principalmente de simógeno y por esta forma característica de los núcleos que tienen forma de C. Tiene 1, 2, 3 núcleos. 1, 2 núcleos. 1, 2 y 3 núcleos. Después vamos con lo que es el eosinófilo. El eosinófilo va a tener un núcleo bilobulado, o sea, 2 núcleos. Ese es el tip para reconocer al eosinófilo. Este se va a encargar principalmente de la fagocitosis, de lo que son los parásitos. Su citoplasma va a tener abundantes gránulos. Y principalmente eso, ¿no? La característica es que tiene esta forma de bilobulado. Después tenemos al basófilo. El basófilo, como su nombre lo indica, se tiñe muy fácilmente, ¿ya? Todo esto es del núcleo, del basófilo. Y tiene interviene en las reacciones de inmunidad innata, por así decirlo, y presenta gránulos de color azurófilo, que son este montón de gránulos que vemos acá. Acá se le ve mucho mejor. El basófilo es una célula que se tiñe mucho, es decir, que se le puede ver morada por completo, ¿no es cierto? Se le puede ver morada. Y los gránulos principalmente que posee esta célula. Después tenemos un monocito. El monocito en sus estadios inmaduros, pero en sus estadios maduros se denomina macrófago. Este tiene un núcleo en forma de riñón, como ustedes pueden ver aquí. Quizá ustedes dicen, pero también puede ser como un eosinófilo. No, porque en el eosinófilo son 2 núcleos. En este solo va a ser un núcleo, principalmente en forma de riñón. Y presenta una escotadura, es decir, una entrada, como ustedes pueden ver acá. Acá se le ve mucho mejor. En forma de riñón. Y la escotadura. Después nosotros tenemos al macrófago, que ya lo habíamos visto acá, que es esta célula en forma de huevo frito, ¿no es cierto? Las prolongaciones se denominan pseudópodos o falsos pies, que se encargan de realizar el proceso de fagocitosis principalmente. Y por aquí tenemos el extendido de sangre donde se ven claramente a los eritrocitos. De este podemos decir que es una célula en forma de disco bicóncavo, ¿no es cierto? Que no tiene núcleo, que ha perdido su núcleo en el proceso de maduración. Es la única célula que no posee núcleo, ¿ya? Y se encarga del transporte de los gases principalmente. Y algo también que podemos ver aquí son plaquetas. Todas estas son plaquetas. ¿Ya? Acá se les ve a mayor aumento a los eritrocitos que forman este apilamiento en forma de monedas, ¿no es cierto? No tienen núcleo y la forma característica de un disco bicóncavo. Esto ya vimos. Ya, y acá se puede ver a diferentes, ¿no es cierto? Empezamos con el neutrófilo, que podemos ver, estos son neutrófilos, todos estos son neutrófilos, la mayoría son neutrófilos. En un extendido van a encontrar más neutrófilos. Aquí podemos ver el neutrófilo callado, ¿no es cierto? Y acá el neutrófilo segmentado. Este es un eosinófilo.
Y este es un monocito por la forma de riñón y la escotadura principalmente. En la parte de atrás ven los glóbulos rojos y las plaquetas. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que es la última parte de esta cátedra, de lo que es el tejido nervioso. Bueno, el tejido nervioso vamos a ver que es uno de los tejidos más especializados brevemente. El tejido especializado porque tiene funciones superiores principalmente. Y va a estar compuesto de dos tipos de tejido nervioso. Uno que va a ser de sustancia blanca y otro que va a ser de sustancia gris. Bueno, entre sus funciones principales está rodeado por células con escaso material intercelular y las células son de dos clases. Son nerviosas cuando nos referimos a las neuronas o son células de sostén cuando nos referimos a las células de la glía. Bien, la neurona va a ser la célula, va a ser la unidad fundamental, anatómica, fisiológica y estructural del tejido nervioso. ¿Y cómo está compuesta una neurona? Una neurona está compuesta por un cuerpo, y en el cuerpo van a encontrarse el núcleo, las inclusiones citoplasmáticas propias de la neurona, que se denominan los cuerpos de... Las inclusiones citoplasmáticas de las neuronas, que son la lipofucsina, y los cuerpos de... Bueno, se me fue el nombre. Ya me de acordar. Y las dendritas también de la neurona. Una prolongación, que es el axón, que va a estar recubierto por una vaina de mielina y que va a tener escotaduras, por así decirlo, que son los famosos nódulos de Ranvier que realizan el impulso nervioso saltatorio, y las terminaciones nerviosas, ¿no es cierto?, que forman los botones sinápticos. Con respecto a los tipos de neuronas, los tipos de neuronas pueden ser neuronas bipolares, unipolares, multipolares o piramidales. Bipolar cuando tiene dos terminaciones nerviosas. Unipolar cuando tiene únicamente una terminación nerviosa. Es decir, un axón, un solo axón. Esta tiene dos axones. Esta tiene un solo axón. Multipolar cuando tiene múltiples terminaciones nerviosas. Y piramidal cuando tiene esta forma característica de pirámide. Y esta se les conoce con el nombre de células de Martinotti. Ahora, con respecto a las células de la glía, son las células de sostén. Y entre estas tenemos a los oligodendrocitos, que se van a caracterizar principalmente por formar a la mielina. Las células de la microglia, que son células encargadas de la defensa de las neuronas, es decir, son macrófagos neuronales. Las células del epéndimo, que van a ser células encargadas de la secreción y de la conducción del líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos, que van a ser células encargadas de la nutrición. Como ustedes pueden ver en una parte, este astrocito se conecta con un vaso sanguíneo y en la otra se conecta con una neurona. ¿Para qué? Para darle todos los nutrientes necesarios para su supervivencia. Y por último, las células de Schwann, que van a ser las células que envuelven a las terminaciones nerviosas, al axón. Bien, con respecto a la sinapsis, podemos decir que es un tipo de comunicación entre neurona y neurona, y dentro de estas tenemos lo que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química se da por cualquier tipo de sustancias, y la sinapsis eléctrica se da principalmente por iones que pueden ser de sodio, potasio y calcio. Bueno, la sinapsis, como ya les había dicho, es un tipo de comunicación entre neurona y neurona. Estas pueden ser de algunos tipos, ¿no? Como vemos aquí. Puede ser una sinapsis axodendrítica, porque se están conectando los axones con las dendritas de otra. También puede ser una sinapsis axosomática. Se conecta el axón con el cuerpo o soma de otra neurona. Pueden ser dendrosomáticas, como ustedes pueden ver aquí, la dendrita con el cuerpo de otra neurona. O pueden ser axoaxónicas, cuando dos terminaciones nerviosas se conectan entre sí. Algo importante que tienen que tener en cuenta es lo que es la placa motora y lo que es la terminación motora.
Nosotros tenemos aquí una neurona y la fibra muscular. La placa motora es cuando se conecta la terminación nerviosa a una fibra. Y la unión neuromuscular es cuando se conecta a un axón, a un paquete muscular. Bien, ahora vamos a lo que es el reconocimiento. Ya con esto finalizamos. Lo primero que vamos a ver aquí es, es un ganglio nervioso que va a estar compuesto principalmente por diferentes terminaciones nerviosas, que son todas estas de aquí. Va a estar envuelto por cada una de sus partes específicas que ya vamos a ver a continuación. Un ganglio nervioso, ¿no? Todo esto. Continuamos por acá. Ya, acá se le ve mucho mejor. Entonces, un ganglio nervioso va a estar envuelto por un paquete. Todos estos son axones, ¿no? Todo lo que ven aquí envuelto son axones, y este va a ser el núcleo del axón, los puntitos que ven dentro de cada una de las circunferencias. Va a estar envuelta por un endoneuro, un epineuro, que va a ser más periférico, y un perineuro, que va a envolver todo esto. Endo, peri y epi. Acuérdense de eso. Endoneuro, perineuro y epineuro. Acá se le ve a más acercamiento, por así decirlo. El axón, la parte central es el núcleo del axón. La parte blanca es la mielina. Si ustedes recordarán, la mielina es una grasa. Y al ser una grasa no se tiñe, es por eso que tiene esta forma característica, ¿no? De un círculo dentro de otro círculo, por así decirlo. Acá se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces tenemos el endoneuro, que está aquí, el perineuro, por acá, que es todo esto que recubre, el axón, ¿no es cierto? Todos los puntos son los núcleos del axón, y lo blanco es la mielina. Esta, por su parte, es una histológica de médula espinal. Algo curioso del estudio de la médula espinal es que en en diversos estudios de lo que es la médula espinal, no siempre va a tener esta forma. Va a tener diferentes formas, pero este es el estudio estándar que se debe de saber de médula espinal en primer semestre. En segundo semestre ya se tiene que saber de acuerdo a los niveles de la médula espinal, cómo se distribuye principalmente la sustancia blanca, que es todo esto que vemos aquí, de la sustancia gris, que forma una forma característica de H, por así decirlo. Y en el centro de esta médula espinal van a estar las células del epéndimo. Y va a tener astas anteriores y astas posteriores. Las anteriores son motoras y las posteriores son sensitivas principalmente. También va a tener vasos sanguíneos, como vemos por acá, y estos vasos sanguíneos tienen el nombre de vasa nervorum, se conocen con ese nombre, de vasa nervorum. Va a tener una escotadura, ¿no es cierto? Esta glándula, esta médula espinal, perdón, y va a tener diferentes envolturas, por así decirlo. Es así que tenemos la dura madre, que va a estar más arraigada a lo que es el tejido nervioso, la pía madre y la aracnoides. Ya, acá se ve igual. Esta es una histológica de médula espinal, aunque con una tinción un poco más oscura. Entonces aquí si ustedes siguen el puntero se ve la forma característica del H, ¿no es cierto? Estas serían las astas anteriores, que son las motoras. Las astas posteriores por acá. El conducto del epéndimo. Todo lo que está dentro de las astas sería la sustancia gris y todo esto la sustancia blanca, recubierta principalmente por la dura madre. Y acá la escotadura anterior. Acá se puede ver algo a mayor aumento, ¿no? Lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se caracteriza porque tiene múltiples cuerpos neuronales. ¿Y cómo identifico los cuerpos neuronales? Porque tienen esta forma estrellada, por así decirlo.
Y la sustancia blanca contiene a las prolongaciones, es decir, a los axones que están recubiertos por la mielina. Y es blanco, ¿por qué? Porque la mielina, al ser una grasa, no se tiñe. Igual por acá se puede ver el conducto del epéndimo de la médula espinal. La sustancia gris con los múltiples cuerpos neuronales. Y por acá la sustancia blanca. Es un acercamiento de sustancia gris. Miren la forma que tienen las neuronas en un corte, son en forma de estrella, en forma estrellada, los cuerpos neuronales. Y acá la sustancia blanca, formados principalmente por las prolongaciones axónicas y la mielina. Igualmente acá, sustancia blanca, sustancia gris. Los cuerpos neuronales, las terminaciones nerviosas. Este es un acercamiento de sustancia gris. Se ven las células de la glía, las células de sostén que habíamos hablado, que son todos estos puntitos, las neuronas y algunas terminaciones nerviosas. Ahora se continúa con el estudio del cerebelo. El cerebelo tiene esta forma característica en una vista panorámica, una forma de arbolito, por así decirlo. Y va a estar compuesto por sustancia blanca y gris también. Bueno, entonces aquí tenemos las diferentes zonas, ¿no? La sustancia blanca que va a estar a la periferia y al centro. Y la sustancia gris que va a estar entre estas, ¿no? Ya vamos a ver a más acercamiento. Este es un acercamiento, por así decirlo. Entonces tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está conformada por múltiples células de la glía y también por estas células en forma de matraz o también denominadas células de Purkinje, que tienen esta célula en forma de gota, por así decirlo. A ver, vamos a ver aquí, miren. Se ven estas células en forma de gota y también tiene una capa de células de sostén o de células moleculares, por así decirlo, múltiples puntitos. Y una capa de células, una capa granulosa también. Y también lo que es la sustancia blanca. Por su forma característica de árbol que les había dicho, se le denomina árbol de la vida también a este cerebelo. Y va a estar recubierto principalmente por lo que es la pía madre. Eso con respecto al cerebelo es muy fácil de identificar por la forma característica de árbol que tiene, sustancia blanca tanto afuera como en la parte central. Y todo lo que es la sustancia gris en la parte, entre estas dos, ¿no? Donde se van a encontrar la capa molecular, que son las células de la glía, y también las células de Purkinje, que tienen la forma característica que habíamos visto de gota, ¿ya? Después tenemos al estudio del cerebro. Este es uno de los tejidos más difícil, por así decirlo, porque tiene múltiples capas. Tiene una capa molecular, tiene una capa granulosa externa, piramidal externa, tiene 7 capas en sí. Pero lo importante de aquí es que sepan diferenciar la sustancia blanca de la gris. Obviamente la sustancia gris va a ser la que tiene los núcleos, la que tiene la mayor cantidad de puntitos. Y la sustancia blanca la que tiene menor cantidad de puntitos, porque son terminaciones nerviosas. Ya, igual acá, terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Y cuerpos neuronales principalmente. Eh, bien, con eso creo que hemos finalizado esta esta parte de lo que era reconocimiento y también de lo que era reconocimiento y reconocimiento de los tejidos básicos, ¿no? Y también lo que era el uso adecuado del microscopio. Ahora tenemos 5 minutos para hacer las preguntas que ustedes tengan, si es que las tienen, o alguna inquietud principalmente que tengan. Durante estos 5 minutos, a las personas que se quedaron.
Bien, parece que no hay preguntas, entonces una vez más, gracias a las personas que se quedaron hasta el último. Ah, no, parece que sí hay preguntas. A ver, dice, ya, la última función, las células de Purkinje principalmente vamos a tener en cuenta que son células encargadas de, son células de sostén principalmente, y son neuronas grandes. Aparte de ser células de sostén que van a estar en comunicación con lo que son las células de la glía, van a ser células que permiten la comunicación entre lo que son las terminaciones nerviosas de la sustancia blanca y las células que se encuentran en la sustancia gris. Eso con respecto a la función. Ahora, la clase grabada, no sé cómo van a hacer con la clase grabada, Tefi. Sí, chicos, eso ya les vamos ya las vamos a subir al canal de YouTube del movimiento y en los próximos días les vamos a pasar el link para que puedan revisar todas las clases que se han dado durante este mes. No se preocupen. Ya listo, chicos. Eso, con respecto a esto igual, bueno, como ya unas palabras de cierre que les diré que esto de la virtualidad no es fácil para nadie. De hecho, igual para ustedes que muchos de ustedes están empezando en, en los primeros años de la carrera, ¿no? Entonces, esta parte de la histología se vuelve un poquito complicada, ¿no? Por lo que es sumamente práctica la histología. Es de estar revisando placas, de estar continuando con el estudio de lo que es el reconocimiento principalmente. Lo que hemos hecho gracias al movimiento y gracias a Steffi también es tratar de amenizar este tipo de prácticas, ¿no? Tratar de que sea lo más didáctica posible para ustedes. Y pues si es que en algo yo les puedo ayudar a futuro, bienvenido sea con respecto a lo que sea reconocimiento, a lo que sea cualquier tipo de, de tema relacionado a la histología, ¿no? Eso, chicos, gracias a los que se quedaron y pues cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, creo que tenemos 3 minutitos más y no sé si Steffi quiere decir algo. No, solo igualmente agradecerles a todos por la atención, por conectarse, como dijo David, por quedarse hasta el final. Creo que fue un tema súper importante recordar lo que es histología y también para las personas que van en los primeros semestres ir aprendiendo un poquito más sobre eso. El fin, como dice David, es que vayamos teniendo un poquito de esa práctica que hemos perdido por la virtualidad. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, David, por tu tiempo, tu predisposición. Y pues bueno, les invitamos a que se sigan conectando a las últimas conferencias de esta semana. Y pues eso, chicos, muchísimas gracias y que tengan una linda tarde todos. Gracias. Gracias, chicos, hasta Gracias. luego, hasta una nueva oportunidad.